La mañana del 23 de mayo de 1937 amanece sin ceremonia sobre el valle del Hudson. En Kikwit, la propiedad de Rockefeller, encaramada sobre el río en Sleepy Hollow, Nueva York, el personal doméstico se mueve a través de sus rutinas con la precisión que ha gobernado este lugar durante más de 3 décadas. Los jardines están inmaculados. Las terrazas de piedra dominan millas de paisaje controlado. La casa principal, una estructura georgiana de 6 pisos de piedra gris, se alza en su silencio característico. Un monumento al orden en un mundo que hacía tiempo que se había vuelto caótico más allá de sus puertas. Pero John D. Rockefeller no está aquí. Está a 1500 millas al sur, en The Casements, su residencia de invierno en Ormond Beach, Florida. Tiene 97 años. Su cuerpo, que sobrevivió a todas las predicciones hechas por los médicos, que una vez le dieron menos de 1 año de vida, finalmente ha comenzado a rendirse. El hombre que construyó Standard Oil, que acumuló más riqueza que cualquier ciudadano privado en la historia de Estados Unidos, a quien una vez se llamó el hombre más odiado del país, muere esa mañana mientras duerme. El anuncio, cuando llega, es mesurado y digno. La familia emite una breve declaración. Los periódicos, que alternativamente lo habían vilipendiado y mitificado durante medio siglo, se apresuran a resumir una vida inabarcable. En Kikwit, la noticia llega por teléfono. La propiedad que Rockefeller diseñó personalmente como su máximo refugio del escrutinio público, recibe la información con la misma quietud que siempre la ha definido. No se reúnen multitudes en las puertas, no se permite la entrada de reporteros a la propiedad. El personal continúa su trabajo. Los jardines permanecen inalterados. Esto es precisamente como John D. Rockefeller lo hubiera querido. Durante décadas, Kikwit había sido más que una residencia. Era una declaración, quizás la declaración de retirada más elaborada jamás construida por un industrial estadounidense. Para cuando Rockefeller se retiró permanentemente detrás de sus muros, ya había sobrevivido a investigaciones del Congreso, a reportajes periodísticos que lo comparaban con un varón bandido medieval y a un caso federal antimonopolio que desmanteló su imperio. Había visto su nombre convertirse en sinónimo tanto de generosidad sin precedentes como de avaricia sin precedentes. Y había respondido, no con defensa pública, sino con silencio, con distancia, con muros de piedra y caminos privados, y una fortaleza en la cima de una colina que dominaba el río, pero que permanecía invisible desde él. La narrativa oficial de sus últimos años presenta un retrato de jubilación serena. Un devoto bautista que daba monedas de 10 centavos a los niños y millones a las universidades. Un abuelo que jugaba al golf y posaba para fotografías cuidadosamente gestionadas. Un filántropo cuyas fundaciones reformaron la medicina, la educación y la ciencia estadounidenses. Esta versión no es falsa, pero está incompleta. Lo que omiten los relatos oficiales es el grado en que Kikwit mismo fue un instrumento de control, una manifestación física de la convicción de por vida de Rockefeller de que la exposición significaba vulnerabilidad. La propiedad fue diseñada para ser abordada solo a través de una única entrada vigilada. Sus terrenos eran patrullados. Sus vistas fueron diseñadas para asegurar que la casa principal pudiera ver hacia afuera, pero no pudiera ser vista desde abajo. Cada elemento de su construcción reflejaba a un hombre que había aprendido, a través de décadas de amarga experiencia, que la mirada pública era algo que debía ser gestionado, desviado y, en última instancia, escapado. En las semanas siguientes a su muerte, la familia hace arreglos con la eficiencia característica. No habrá un funeral público en Kikwit. El entierro tiene lugar en el cementerio Lakeview en Cleveland, Ohio,
cerca de los orígenes modestos que Rockefeller pasó su vida honrando y trascendiendo. La propiedad en Sleepy Hollow pasa a su hijo, John D. Rockefeller Jr., quien ya ha pasado años expandiéndola y refinándola según su propia visión. La continuidad es perfecta, los muros permanecen, pero las preguntas que Kikwit fue construido para excluir no desaparecen con su fundador, persisten en la arquitectura misma. En las galerías de arte subterráneas que más tarde albergarían una de las colecciones privadas más grandes de Estados Unidos. En el granero de carruajes diseñado para parecerse a una casa señorial europea. En los elaborados jardines que requerían un personal permanente de docenas para mantener. Cada piedra, cada terraza, cada escultura cuidadosamente posicionada habla de una paradoja que definió toda la existencia de Rockefeller, el deseo de privacidad perseguido a través de los medios más visibles posibles. El hombre se ha ido, la propiedad permanece, y la historia de cómo llegaron a existir ambos comienza no en esta tranquila mañana de mayo, sino décadas antes, en una era en la que el petróleo apenas comenzaba a remodelar el mundo, y un joven contable de Cleveland vio antes que casi nadie lo que esa remodelación requeriría. John Davison Rockefeller llega a Cleveland en 1853, un hijo de 14 años de un vendedor viajero cuyas ausencias eran frecuentes y cuya reputación era cuestionable. Su madre, Elisa, es una devota bautista que le inculca las convicciones gemelas que gobernarían toda su vida. Que Dios recompensa la disciplina y que el dinero, gestionado correctamente, es una forma de mayordomía moral. El joven Rockefeller toma estas lecciones literalmente. Mantiene un pequeño libro de contabilidad que llama Libro Mayor A, en el que registra cada centavo ganado y cada centavo gastado. Mantendrá esta práctica por el resto de su vida. El control para Rockefeller comienza con la contabilidad. Encuentra trabajo como asistente de contable en una firma de comerciantes comisionistas. Su salario es modesto, sus ambiciones no lo son. Estudia el negocio con una intensidad que sus empleadores encuentran notable y ligeramente inquietante. No bebe, no juega. Asiste a los servicios bautistas con regularidad inquebrantable y observa cómo se mueven las mercancías a través de la economía. Observa cómo se calculan los márgenes. Observa cómo los hombres con capital toman decisiones y cómo esas decisiones multiplican o disminuyen sus tenencias. Para cuando tiene 20 años, ha ahorrado lo suficiente para entrar en el negocio por sí mismo. El momento es afortunado. En 1859, Edwin Drake encuentra petróleo en Titusville, Pensilvania, y la industria petrolera estadounidense se pone en marcha. Los primeros años son caóticos. Los especuladores inundan las regiones petroleras. Se hacen y se pierden fortunas en cuestión de meses. El precio del crudo fluctúa salvajemente. La mayoría de los observadores ven desorden. Rockefeller ve oportunidad, no en la perforación, que considera demasiado impredecible, sino en la refinación. El crudo debe procesarse antes de que pueda venderse. Quien controle las refinerías, controla el cuello de botella. En 1863, Rockefeller y un socio invierten en una refinería de Cleveland. Para 1865 es la más grande de la ciudad. Para 1870, Rockefeller incorpora la Standard Oil Company de Ohio con una capitalización de $1 millón. Tiene 30 años. Lo que sigue es una de las consolidaciones de poder económico más rápidas y sistemáticas de la historia de Estados Unidos. Los métodos de Rockefeller no son sutiles, pero son efectivos. Negocia acuerdos de descuentos secretos con los ferrocarriles, asegurando que Standard Oil pague menos por el transporte que sus competidores. Adquiere refinerías rivales a través de una combinación de compra y presión,
ofreciendo a los propietarios la opción entre vender a un precio justo o ser expulsados del negocio a través de la reducción de precios. Estandariza cada aspecto del proceso de refinación, eliminando el desperdicio con una obsesión que raya en lo patológico. Envía agentes a monitorear a los competidores. Controla no solo la refinación, sino también los oleoductos, los vagones cisterna y finalmente la distribución minorista del queroseno mismo. Para 1879, Standard Oil controla aproximadamente el 90% de la capacidad de refinación estadounidense. Las ganancias de la compañía son extraordinarias. Sus métodos son, para los estándares de la época, no ilegales, pero se están volviendo visibles. Y la visibilidad, Rockefeller está empezando a aprender, conlleva costos. El primer ataque periodístico sostenido llega en 1881, cuando Henry Demarais Lloyd publica un artículo en The Atlantic Monthly titulado La historia de un gran monopolio. La prosa de Lloyd es vívida. Acusa a Standard Oil de corromper legislaturas, aplastar a los competidores y enriquecerse a expensas de los consumidores. El artículo es ampliamente leído. Rockefeller no responde públicamente, nunca lo hará. Su estrategia, establecida temprano y mantenida a lo largo de su vida, es dejar que las acusaciones pasen sin respuesta. Él cree que el silencio es dignidad y que el público eventualmente perderá interés. Se equivoca. A lo largo de la década de 1880, los ataques se intensifican. Las legislaturas estatales comienzan investigaciones. Los periodistas documentan las historias de refinerías independientes que se vieron obligadas a vender o enfrentar la ruina. El término trust, fideicomiso, el mecanismo legal que Rockefeller utiliza para coordinar las tenencias de Standard Oil en varios estados, se convierte en sinónimo de peligrosa concentración de poder. En 1890, el Congreso aprueba la ley antimonopolio Sherman. La ley es vaga, su aplicación incierta, pero su objetivo es claro. Rockefeller, mientras tanto, se está convirtiendo en algo sin precedentes en la vida estadounidense, una figura de odio público genuino. Los caricaturistas lo representan como un pulpo, con sus tentáculos envueltos alrededor del Capitolio, los tribunales, los ferrocarriles. Los ministros lo denuncian desde los púlpitos. Los políticos populistas invocan su nombre como prueba de la corrupción de la democracia. Y Rockefeller, que ha pasado toda su vida adulta creyendo que el trabajo duro y la disciplina son recompensados por la providencia, se encuentra en el papel de villano en una historia que no reconoce. Su respuesta es característica. No discute, no explica, se retira. En 1884 traslada a su familia de Cleveland a la ciudad de Nueva York, donde el anonimato de la riqueza es más fácil de mantener. Comienza a pasar más tiempo fuera de la oficina, delegando las operaciones diarias a lugartenientes de confianza. Y comienza a buscar tierras, un lugar donde los muros puedan ser lo suficientemente altos y la distancia lo suficientemente grande como para que el ruido de la condena pública no pueda alcanzarlo. La búsqueda conducirá, finalmente, a una colina en Sleepy Hollow. Pero antes de que Kikwit pueda levantarse, la tormenta debe primero alcanzar su punto máximo. La tormenta llega en 1902 y lleva el rostro de una periodista de 44 años del oeste de Pensilvania llamada Ida Minerva Tarbell. Ella no es la primera escritora en investigar Standard Oil. Será la última que importa. El interés de Tarbell en Rockefeller no es abstracto. Creció en las regiones petroleras durante los años de la consolidación de Standard Oil. Su padre, Frank Tarbell, fue un productor de petróleo independiente que vio marchitarse su negocio a medida que el sistema de Rockefeller estrechaba su control. Recuerda la atmósfera de esos años, el miedo, las conversaciones susurradas,
los vecinos que vendieron y se fueron. Cuando McClure's Magazine le encarga escribir una historia de Standard Oil, ella aborda la tarea con la disciplina de una erudita y la memoria de una testigo. La serie comienza a publicarse en noviembre de 1902 y continúa durante 2 años. El método de Tarbell es meticuloso, obtiene documentos internos, entrevista a antiguos empleados, reconstruye, transacción por transacción, el proceso por el cual Standard Oil eliminó a su competencia. Su prosa es sobria, casi legalista, lo que la hace más dañina que cualquier polémica. Ella no llama criminal a Rockefeller, simplemente presenta la evidencia y permite a los lectores llegar a sus propias conclusiones. El impacto es inmediato y duradero. Los artículos se recopilan en un libro, La historia de la compañía Standard Oil, publicado en 1904. Se vende ampliamente, se discute en el Congreso. Remodela la comprensión pública de lo que una corporación puede llegar a ser cuando se deja sin control. Y fija a Rockefeller permanentemente en la imaginación estadounidense como la encarnación de la avaricia monopolística. Rockefeller lee los artículos. Sus asociados lo instan a responder, a ofrecer su propio relato, a defenderse en el tribunal de la opinión pública. Él se niega. Le dice a un confidente que Tarbell es una mujer equivocada que no entiende de negocios. Le dice a otro que la historia lo reivindicará. En privado, según quienes lo conocieron, se siente herido de maneras que no puede articular. Ha pasado su vida creyendo que sus métodos no solo fueron efectivos, sino justos, que el orden que impuso en una industria caótica fue un servicio a la nación. Ser catalogado como un depredador en lugar de un constructor es incomprensible para él, pero no lucha, se retira aún más. Para esta época, Rockefeller ya ha comenzado a adquirir tierras en el Valle del Hudson. El proceso comienza a principios de la década de 1890, cuando compra una propiedad modesta llamada Rockwood Hall, cerca de Tarrytown. La propiedad ofrece lo que anhela: elevación, privacidad y distancia de Manhattan. Pero no es suficiente. En los años siguientes, compra discretamente parcelas adyacentes, reuniendo una tenencia contigua que eventualmente superará las 3.000 acres. Las compras se realizan a través de intermediarios para evitar inflar los precios y mantener el secreto. Pocos de los vendedores saben que John D. Rockefeller es el comprador. El sitio que selecciona para su residencia permanente es una colina conocida localmente como Kikwit, una palabra holandesa que significa mirador. El nombre es apropiado. Desde la cumbre, las vistas se extienden por millas en todas direcciones. El río Hudson al oeste, los Palisades más allá, las colinas onduladas de Westchester al este. Es una posición dominante, y Rockefeller tiene la intención de dominarla. La construcción comienza en 1902, el mismo año en que comienza la serie de Tarbell. El momento es coincidente, pero simbólicamente resonante. Mientras la periodista desmantela la reputación de Rockefeller en la imprenta, el industrial construye su fortaleza en piedra. La primera casa, terminada en 1906, lo decepciona. La encuentra insuficientemente grandiosa, mal orientada, incómoda. Ordena que la demuelan. Una segunda casa se levanta en su lugar, diseñada por los arquitectos Delano y Aldrich, terminada en 1913. Esta versión lo satisface. Es sólida, simétrica y austera, una casa que anuncia permanencia sin ostentación. Pero Kikwit es más que una casa, es un sistema. La propiedad incluye un granero de carruajes más grande que la mayoría de las casas señoriales, cuartos para el personal, para docenas de empleados, una planta de calefacción subterránea y una red de carreteras que permiten el movimiento a través de la propiedad sin exposición a la vista pública. Los jardines,
Diseñados durante muchos años con la colaboración del arquitecto paisajista William Wells Bosworth, son elaborados pero controlados. Cada vista calculada, cada línea de visión gestionada. Rockefeller camina por estos jardines a diario cuando está en residencia. Inspecciona, sugiere modificaciones, trata el paisaje como una vez trató su negocio, como un problema de optimización, de eliminar la ineficiencia, de imponer orden al caos. La propiedad también sirve una función práctica en su larga campaña para rehabilitar su imagen. A principios de la década de 1900, Rockefeller contrata a Ivy Ledbetter Lee, un pionero en el campo emergente de las relaciones públicas. Lee le aconseja suavizar su imagen pública, ser visto dando dinero a la caridad, jugando al golf, interactuando con ciudadanos comunes. La estrategia produce las famosas imágenes de Rockefeller repartiendo monedas de 10 centavos a los niños, sonriendo benévolamente con su ropa de golf, apareciendo como un abuelo amable en lugar de un magnate despiadado. Estas fotografías se distribuyen ampliamente, se toman casi exclusivamente en Kikwit o en su casa de invierno en Florida. La propiedad se convierte en un escenario para una actuación cuidadosamente gestionada de inofensividad. Detrás de los muros, sin embargo, la realidad es más compleja. La salud de Rockefeller, precaria desde sus 50 años, requiere una gestión constante. Padece alopecia, lo que lo deja completamente calvo, usa pelucas en público. Su digestión es frágil, su dieta está restringida. Se ejercita metódicamente, no por placer sino por mantenimiento. El hombre que controló una industria ahora lucha por controlar su propio cuerpo, y sin embargo persiste. Vivirá otras 2 décadas. Verá a su hijo transformar Kikwit en algo más grandioso de lo que él imaginó. Y nunca, hasta el final de su vida, comprenderá por qué el país se volvió contra él. La Corte Suprema emite su veredicto el 15 de mayo de 1911. Standard Oil de Nueva Jersey, la compañía tenedora que controla el vasto imperio Rockefeller, es declarada en violación de la ley antimonopolio Sherman. La corporación debe ser disuelta. Sus partes componentes, 34 compañías separadas, deben ser escindidas en entidades independientes. La decisión es unánime. El lenguaje es inequívoco. Se ordena que la combinación industrial más poderosa de la historia estadounidense se desmantele a sí misma. Rockefeller recibe la noticia en Kikwit. Tiene 71 años y lleva nominalmente retirado de la gestión activa durante más de una década. Las operaciones diarias de la compañía han pasado hace tiempo a hombres más jóvenes. Pero Standard Oil sigue siendo su creación, la manifestación física del trabajo de su vida, y razonablemente podría esperarse que su disolución lo devastara. No lo hace. O si lo hace, no da ninguna señal externa. La razón se aclara en los meses siguientes. La ruptura, concebida como castigo, funciona en cambio como multiplicación. Rockefeller posee acciones en Standard Oil de Nueva Jersey. Cuando la compañía se disuelve, recibe acciones proporcionales en cada una de las compañías sucesoras. Y esas compañías sucesoras, que incluyen las entidades que se convertirán en Exxon, Mobil, Chevron y Amoco, no colapsan, prosperan. Liberadas de las restricciones legales impuestas al fideicomiso, compiten agresivamente en un mercado donde la demanda de petróleo está explotando. El valor de las tenencias de Rockefeller aumenta drásticamente. Según algunas estimaciones, la decisión de la Corte Suprema lo hace más rico de lo que era antes. Este resultado no pasa desapercibido para el público. Los periódicos señalan la ironía. Los caricaturistas afilan sus plumas. Pero Rockefeller, aislado en Kikwit, está fuera de su alcance. Ha logrado algo que pocos hombres en su posición logran. Ha convertido su imperio en algo más duradero que el control. Lo ha convertido en herencia.
El principal beneficiario de esta herencia es su único hijo, John Davison Rockefeller Jr., conocido dentro de la familia como Junior. La relación entre padre e hijo es compleja, marcada por la expectativa, la deferencia y una tensión tácita que ninguno de los dos hombres reconoce plenamente. Junior no es su padre, carece del instinto de competencia del Rockefeller mayor, su apetito por el dominio, su comodidad con los aspectos más duros del capitalismo. Donde el padre construyó, el hijo administra. Donde el padre acumuló, el hijo distribuye. La diferencia es temperamental, pero también generacional. Junior llega a la edad adulta en una era en la que el nombre Rockefeller ya es sinónimo de controversia. Su carga no es crear riqueza, sino justificarla. Acepta esta carga con una seriedad que raya en lo religioso. Al igual que su padre, Junior es un devoto bautista. Al igual que su padre, cree que la riqueza conlleva obligaciones morales. Pero mientras que el Rockefeller mayor expresó esta creencia principalmente a través de donaciones a iglesias y universidades, Junior concibe la filantropía como un proyecto integral, un esfuerzo sistemático para remodelar las instituciones estadounidenses de acuerdo con principios de eficiencia, experiencia y planificación racional. Financiará la restauración de Colonial Williamsburg. Donará la tierra para la sede de las Naciones Unidas, construirá el Rockefeller Center en el medio de Manhattan y transformará Kikwit, del refugio de su padre, en algo más ambicioso, un monumento a la visión Rockefeller de la civilización ordenada. La transformación comienza incluso antes de la muerte del Rockefeller Mayor. Junior encarga amplias adiciones a la propiedad, incluidos los elaborados jardines que eventualmente contarán con obras de Picasso, Calder y otros maestros modernos. Construye las galerías subterráneas donde se exhibirán estas obras. Expande las carreteras, refina el paisajismo e importa árboles maduros para acelerar la apariencia de permanencia establecida. La escala del proyecto es extraordinaria. El costo nunca se revela públicamente. Para el Rockefeller mayor, observando desde su círculo de actividad en disminución, estos cambios provocan reacciones encontradas. Aprueba la mejora, aprueba la inversión, pero el gusto de Junior se inclina hacia lo artístico de maneras que el de su padre nunca lo hizo. Las esculturas que comienzan a aparecer en los jardines son abstractas, desafiantes, modernas. Cualidades que el Rockefeller mayor asocia con el desorden. Dice poco, ha pasado toda una vida cultivando el silencio como estrategia y no lo abandona ahora. Pero aquellos que observan a los dos hombres juntos notan una distancia que es más que generacional. El padre construyó una fortuna, el hijo está tratando de construir un legado. No son el mismo proyecto. Mientras tanto, el mundo más allá de Kikwit sigue cambiando. La Primera Guerra Mundial remodela el orden global. La demanda de petróleo se acelera. Las compañías que surgieron de la disolución de Standard Oil se convierten en gigantes multinacionales. La fortuna de Rockefeller, invertida en toda esta industria en expansión, crece con ella. Para la década de 1920, John D. Rockefeller es casi con certeza el hombre más rico del mundo. La cifra precisa es imposible de calcular. Las tenencias de la familia se dispersan a través de docenas de entidades, gestionadas a través de capas de fideicomisos y fundaciones diseñadas para minimizar los impuestos y maximizar el control. Lo que es seguro es que la riqueza no tiene precedentes y que se ha vuelto, en algún sentido fundamental, ingobernable. La masacre de Ludlow ocurre el 20 de abril de 1914, en una colonia de tiendas de campaña en el sur de Colorado. Las víctimas son mineros de carbón en huelga y sus familias, empleados de la Colorado Fuel and Iron Company, en la que la familia Rockefeller tiene un interés mayoritario. La Guardia Nacional de Colorado
llamada para sofocar la huelga, ataca el campamento. El fuego se extiende por las tiendas. Cuando el humo se disipa, al menos 19 personas están muertas, incluidos 11 niños y 2 mujeres que se asfixiaron en un pozo que habían cavado debajo de su tienda para protegerse. La respuesta nacional es inmediata y furiosa. Los periódicos publican fotografías de los restos carbonizados. Los organizadores laborales invocan a los muertos como mártires. Los manifestantes marchan hacia las oficinas de Rockefeller en Manhattan. Por primera vez, el apellido se asocia no solo con el monopolio, sino con la violencia, con la sangre de mujeres y niños derramada en defensa de las ganancias corporativas. John D. Rockefeller Sr. tiene 74 años cuando ocurre Ludlow. Está en gran medida apartado de las operaciones de la compañía y afirma no tener conocimiento directo de las decisiones que llevaron a la masacre. Esta defensa es técnicamente precisa y totalmente insuficiente. El público no distingue entre propiedad y gestión. El nombre Rockefeller está en la compañía. El nombre Rockefeller asumirá la culpa. Es Junior, no su padre, quien debe navegar las secuelas. Testifica ante el Congreso. Es interrogado agresivamente, acusado de indiferencia a las condiciones de los trabajadores, desafiado a dar cuenta de las muertes. Su actuación es incómoda, defensiva, poco convincente. La experiencia lo marca. En los años siguientes dedicará enormes recursos a la reforma de las relaciones laborales, a los programas de bienestar de los trabajadores, a remodelar la imagen de la familia como mayordomos ilustrados en lugar de explotadores ausentes. El esfuerzo es sincero. Si es suficiente, es una pregunta que no admite una respuesta fácil. En Kikwit, el Rockefeller mayor mantiene su silencio habitual. No habla públicamente sobre Ludlow. No se disculpa. Continúa con sus rutinas diarias. Los paseos por los jardines, los juegos de golf, las interacciones cuidadosamente gestionadas con los visitantes. Si la masacre perturba su conciencia, no deja constancia de ello. Sus diarios, sus cartas, sus conversaciones grabadas no contienen ningún reconocimiento de los muertos. Esta ausencia es en sí misma una especie de declaración, aunque lo que declara sigue siendo ambiguo. Negación, quizás, o compartimentación, o simplemente los hábitos de toda una vida dedicada a separar las decisiones comerciales de sus consecuencias humanas. La década de 1920 trae consigo una medida de rehabilitación. La guerra ha terminado. La economía está en auge. Las compañías petroleras están prosperando. Y las filantropías Rockefeller están comenzando a lograr resultados que incluso los críticos deben reconocer. La Fundación Rockefeller financia investigaciones médicas que conducen a avances en el tratamiento del anquilostoma, la fiebre amarilla y la malaria. La Junta de Educación General apoya escuelas en todo el sur de Estados Unidos. La Universidad de Chicago, fuertemente dotada por Rockefeller, se establece como una de las principales instituciones de investigación del país. La escala de las donaciones es asombrosa. Cientos de millones de dólares distribuidos de acuerdo con principios de mejora sistemática. Esta filantropía sirve para múltiples propósitos. Aborda necesidades genuinas, refleja creencias genuinas sobre las obligaciones de la riqueza y proporciona una contranarrativa a la historia de Standard Oil, una forma de reformular el legado de Rockefeller como en última instancia beneficioso, cualesquiera que fueran los métodos utilizados para acumular la fortuna. La estrategia es deliberada. Ivy Lee y sus sucesores entienden que la memoria pública es maleable, que las imágenes pueden ser reemplazadas por otras imágenes, que un hombre que reparte monedas de 10 centavos a los niños puede eventualmente oscurecer al hombre que aplastó a sus competidores.
En Kikwit, esta rehabilitación toma forma física. La propiedad se convierte en un lugar para visitas cuidadosamente orquestadas de periodistas, dignatarios y miembros seleccionados del público. Los jardines son fotografiados. Las vistas son elogiadas. El anciano Rockefeller, frágil pero todavía alerta, posa para fotografías que enfatizan su benevolencia de abuelo. La cobertura es generalmente favorable. Los reporteros que visitan no están inclinados a hacer preguntas incómodas. Han sido elegidos precisamente porque no lo harán. Pero el control que define a Kikwit se extiende más allá de las relaciones públicas. La propiedad opera de acuerdo con protocolos que rigen todos los aspectos de la vida diaria. Se espera que los miembros del personal sean invisibles, eficientes y silenciosos. Los visitantes son gestionados con precisión. Incluso los miembros de la familia navegan por la propiedad según patrones establecidos. Junior, a pesar de su creciente autoridad, se somete a su padre en asuntos relacionados con la casa y los terrenos. El patriarca sigue siendo el patriarca, incluso en declive. Y el declive es ahora inconfundible. A finales de la década de 1920, el mundo de Rockefeller se ha contraído a un circuito estrecho. Kikwit en los meses más cálidos, Florida en invierno, el campo de golf, los jardines, los paseos diarios por la propiedad. Su audición se desvanece, su energía disminuye. Depende cada vez más de los asistentes para las tareas básicas. Sin embargo, persiste, sostenido por la misma disciplina que construyó su imperio, la convicción de que la rutina, mantenida adecuadamente, puede mantener a raya la disolución. El mercado de valores colapsa en octubre de 1929. La economía estadounidense entra en una contracción que durará una década y remodelará la relación de la nación con la riqueza, con el gobierno, con la idea misma de capitalismo. Se forman filas de pan en las ciudades. Los bancos quiebran por miles. El desempleo alcanza niveles que habrían parecido inconcebibles un año antes. El sufrimiento es vasto e indiscriminado, afectando a familias que se habían considerado seguras. En Kikwit, la depresión se registra como una abstracción. La fortuna Rockefeller, diversificada a través de compañías petroleras, bienes raíces, bonos y otras tenencias, disminuye su valor, pero no desaparece. La familia sigue siendo, según cualquier medida razonable, una de las más ricas del mundo. El personal continúa sus rutinas. Los jardines se mantienen. Los muros permanecen. Si John D. Rockefeller, ahora de 90 años, percibe alguna ironía en su aislamiento de una catástrofe que ha empobrecido a millones, no lo registra. Su hijo, sin embargo, entiende que el momento exige una respuesta. Junior anuncia una serie de proyectos de alto perfil diseñados para demostrar confianza en la economía y proporcionar empleo a trabajadores que lo necesitan desesperadamente. El más ambicioso es el Rockefeller Center, un complejo de 19 edificios comerciales en el centro de Manhattan que tardará casi una década en completarse. El proyecto es arriesgado. Los críticos cuestionan si alguien alquilará espacio de oficinas durante una depresión. Pero Junior continúa. La construcción emplea a miles de personas. El simbolismo es inconfundible. Mientras otros se retiran, los Rockefeller construyen. Esta es la cara pública de la familia durante la década de 1930. Activa, comprometida, contribuyendo visiblemente a la recuperación. Las filantropías continúan su trabajo. Las fundaciones financian esfuerzos de socorro. Junior aparece en primeras paladas y dedicaciones, representando una versión del capitalismo que afirma servir al bien común. Si esta representación es precisa, es una cuestión de perspectiva.
Lo que es seguro es que contrasta fuertemente con la retirada del Rockefeller mayor hacia el silencio y la reclusión. El mundo del patriarca se ha estrechado aún más. A principios de la década de 1930, rara vez abandona su entorno inmediato. Sus días siguen patrones establecidos décadas antes. Desayuno a una hora fija, un paseo en coche por los terrenos, correspondencia gestionada por secretarios, golf cuando el clima lo permite. Recibe visitas, pero las visitas son breves y cuidadosamente controladas. Las conversaciones se limitan a temas aprobados. Cualquier cosa que pueda agitar o angustiar se filtra antes de que le llegue. Este filtrado se extiende a las noticias del mundo exterior. La depresión, el auge del fascismo en Europa, las crecientes tensiones que eventualmente producirán otra guerra mundial. Estos desarrollos llegan a Rockefeller, si es que lo hacen, en forma saneada. Sus asistentes y miembros de la familia han concluido que proteger su tranquilidad es más importante que mantenerlo informado. Es en efecto preservado, mantenido en un estado de ignorancia gestionada que refleja la visibilidad gestionada de sus años anteriores. La propiedad misma se ha convertido en una especie de museo, aunque todavía habitado por su sujeto. Las habitaciones reflejan opciones tomadas décadas atrás. Los muebles, las obras de arte, la disposición de los objetos, todo permanece como lo estableció Rockefeller. Junior ha hecho sus adiciones a los terrenos, pero la casa principal pertenece al padre. Es un espacio suspendido en el tiempo, un registro físico de preferencias y prioridades que ya no cambian porque el hombre que las tenía ya no cambia. Los visitantes que se encuentran con Rockefeller durante estos años finales describen una figura que parece tanto presente como ausente. Reconoce rostros, sigue conversaciones. Ocasionalmente ofrece observaciones que revelan la aguda inteligencia que todavía opera bajo la superficie. Pero también se desvía, repite historias, pierde el hilo. El hombre que una vez tuvo los detalles de un imperio comercial continental en su mente, ahora lucha por recordar lo que desayunó. Su fe religiosa, sin embargo, sigue siendo constante. Continúa leyendo las Escrituras. Continúa orando, continúa creyendo, como ha creído desde la infancia, que su vida se ha desarrollado de acuerdo con un plan divino, que la riqueza que acumuló no fue incautada, sino otorgada, no acaparada, sino administrada. Esta convicción lo aísla de la duda, le permite revisar su legado sin remordimientos. Cualquiera que sea lo que otros puedan decir sobre Standard Oil, sobre los competidores destruidos, sobre los trabajadores muertos en Ludlow, Rockefeller se encuentra con su Dios con la conciencia tranquila. La claridad puede ser genuina. También puede ser el logro final de toda una vida dedicada a controlar la narrativa. Para 1937, el final se acerca inconfundiblemente. Rockefeller pasa su último invierno en Florida, en The Casements, donde el clima es más suave y las rutinas pueden continuar con un ajuste mínimo. Su cuerpo falla incrementalmente, su apetito disminuye, su sueño se vuelve más largo y menos reparador. La familia se reúne, no en crisis, sino en anticipación. Se han estado preparando para este momento durante años. La sucesión está arreglada. Los fideicomisos están en su lugar. La fortuna pasará sin problemas a la próxima generación. Nada se ha dejado al azar. El control, mantenido hasta el final, se extiende incluso a la gestión de la muerte. La mañana del 23 de mayo de 1937 llega sin urgencia. John D. Rockefeller muere mientras duerme en The Casements. Su respiración simplemente se detiene en algún momento antes del amanecer. Los asistentes lo descubren cuando vienen a comenzar las rutinas del día. Su rostro, según quienes lo vieron, es pacífico. La lucha, si la hubo, no dejó rastro visible. La noticia viaja rápidamente.
Los periódicos de todo el país publican obituarios que han sido preparados durante años, actualizados periódicamente a medida que la muerte anticipada no llegaba repetidamente. Las evaluaciones varían. Algunas enfatizan la filantropía, las universidades dotadas, las enfermedades conquistadas a través de la investigación financiada por Rockefeller. Otras revisitan Standard Oil, el fideicomiso, las investigaciones del Congreso, las familias arruinadas por prácticas competitivas que eran legales pero despiadadas. El hombre contenía multitudes. Los obituarios las reflejan. En Kikwit, el hogar recibe la noticia y continúa. Esto es para lo que fue diseñada la propiedad, persistir más allá de cualquier individuo, encarnar la permanencia en un mundo de flujo. Junior asume la autoridad total sobre la propiedad que ya ha estado gestionando durante décadas. La transición es perfecta. Los jardines no se detienen. El personal no se dispersa. Los muros permanecen. El funeral es privado, celebrado en Cleveland, donde Rockefeller comenzó. El entierro lo sitúa cerca de su madre, cerca de los orígenes modestos que nunca olvidó incluso mientras los trascendía. No se reúnen multitudes. Ninguna protesta perturba la ceremonia. El hombre que una vez fue quemado en efigie, cuyo nombre era sinónimo de todo lo peligroso de la riqueza concentrada, es enterrado sin incidentes. El tiempo ha mitigado la indignación. O tal vez la indignación simplemente ha encontrado otros objetivos. Kikwit entra en su próximo capítulo. Junior continúa la expansión y el refinamiento que su padre toleró, pero nunca abrazó por completo. Los jardines adquieren más esculturas. Las galerías subterráneas se llenan de arte que habría desconcertado al patriarca. La propiedad se convierte, gradualmente, menos en un refugio que en un escaparate, una demostración de lo que la riqueza ilustrada puede crear cuando es guiada por la visión estética y la ambición institucional. 4 generaciones de Rockefeller eventualmente llamarán hogar a Kikwit. Cada una lo modificará según sus necesidades. Cada una heredará no solo la propiedad, sino las preguntas que encarna. La fortuna se dispersa entre descendientes, fundaciones, fideicomisos. El nombre persiste, ahora adjunto a plazas y universidades e iniciativas caritativas que se extienden por todo el mundo. Si esta persistencia constituye la redención, no es una pregunta que la propiedad responda. Kikwit no ofrece juicios, simplemente perdura. En 1979, la familia dona la propiedad al Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica. La casa y los jardines se abren a visitas públicas. Los visitantes caminan por los senderos que Rockefeller una vez caminó solo. Admiran las vistas que él diseñó para su contemplación privada. Se asoman a habitaciones donde se tomaron decisiones que moldearon industrias y a veces destruyeron vidas. La propiedad que fue construida para excluir la mirada pública ahora opera enteramente para ella. La cima de la colina permanece. El río de abajo continúa su paciente curso hacia el mar. El nombre Kikwit todavía significa lo que siempre significó: mirador, un lugar de vigilancia. Lo que observa ahora es solo el paso de las estaciones a través de un paisaje que ya no pertenece a nadie. El hombre que lo construyó buscó el control. Lo que logró fue algo más ambiguo, un monumento que sobrevivió a su propósito, hermoso y silencioso, manteniendo vigilia sobre un mundo que hace tiempo que siguió adelante.